Pues es, bueno, en el diccionario Ujú. dice es un escrito inicialmente por un autor. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver quién más no ha participado. Por acá tenemos a Jara. ¿Me podrías decir, igual en tu diccionario, cuál es la definición de texto? Cuerpo de un escrito prescindiendo de las notas, los comentarios, las portadas y las ilustraciones, o un conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Ok, muy bien, gracias. Perfecto, bueno, pues aquí tenemos, ya como sus compañeros bien lo mencionaron, de su diccionario, ahí tenemos em, ¿cómo se llama? La definición acá también la puse por acá para que ustedes la puedan identificar. Dice, bueno, aquí la fuente es la Real Academia Española y dice texto, enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, ¿ok? Esta es la definición que vamos a ocupar nosotros. La primera, número uno, y la número dos también, también la pueden poner. Ajá, estas dos definiciones las vamos a estar ocupando aquí en la clase, así que si quieren apuntarlo o tomarle screenshot a su pantalla, dice, un texto es un pasaje citado de una obra escrita u oral, ¿ok? Entonces vamos aquí a denotar que es un enunciado o conjunto coherente, pero aquí bien lo dice de manera escrita o de manera oral, ¿ok? Entonces, eso es un texto. Vamos a ver. Vamos a ver las propiedades de los textos. Las propiedades de los textos son 5. Ajá. El primero es propósito, adecuación, cabalidad y coherencia. Y coherencia y disposición especial, perdón. Ajá. Entonces vamos a tener que estas son las 5 propiedades de los textos. Vamos a checar el propósito. El propósito es transmitir una idea. Aquí les puse este ejemplo. Este es el autor, ¿no? Imaginemos que este es, ¿qué autor leen? ¿Alguien que me diga un autor de un libro? Julio Verne. Ok, Julio Verne. Este es Julio Verne. Entonces, Julio Verne, ¿qué hace? Va a buscar diferentes maneras de compartirle algo a su público. Ya sea que dé una opinión, ya sea que comparta una idea o cuente una historia. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, Joanne Rowling escribió Harry Potter y vamos a ver que ella, ¿qué es lo que hizo? ¿Alguien me puede decir qué hizo Joanne Rowling en su propósito? ¿Alguien? Vamos a ver, pues. Contar una historia. Excelente, muy bien, Diego. Contar una historia. También por acá en el chat vamos a ver qué nos pusieron. Alexandra, muy bien, contar una historia. Exacto. A través de una invención, su propósito fue contar una historia. Entonces, Joanne Rowling lo que hizo fue transmitir una idea. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del libro que estoy leyendo ahorita, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. ¿Qué es lo que está haciendo Robert Kiyosaki, que es el autor? Está compartiendo una idea sobre el dinero. Eso es lo que está haciendo el autor. Creo que por acá lo tengo. No, no aquí está. Aquí está, miren. Se los voy a mostrar, permítanme. Ok, entonces lo que está haciendo Robert Kiyosaki es que él a través de un texto bastante largo está compartiendo una idea sobre vamos a decirlo, finanzas personales, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice este autor. Entonces, ese es el propósito de de su libro, compartir sobre finanzas personales. Entonces, vamos a ver aquí, en el caso
de diferentes autores puede ser dar una opinión o contar una historia. Este es el ejemplo. Ajá. Y de esa manera transmiten una idea pues a su público. Luego tenemos la segunda propiedad de un texto, que es la adecuación, que concuerda con la finalidad del texto. Ajá. Es decir, aquí puse un ejemplo, a base de ciertos elementos podemos obtener una finalidad, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad? Dijimos el propósito. Entonces, por ejemplo, si el propósito es contar una historia, como lo decían sus compañeros en Harry Potter, tenemos que contar una historia, por ejemplo, de ciencia ficción, necesitamos ciertos elementos, ¿ok? Que son personajes, una ortografía, un nudo, perdón, en este orden, un desarrollo, un nudo, un desenlace. Este es un ejemplo de que de que esto concuerda con la finalidad del texto. Es decir, ponen un ambiente, ponen un espacio y un tiempo en donde se desarrolla la historia para que concuerde con precisamente la adecuación del texto, que son ciertos elementos que nos llevan a cumplir el propósito, ¿ok? Luego tenemos la cabalidad. La cabalidad quiere decir que el texto está completo, es lo único que dice aquí. Ajá. Ejemplo, si es un texto periodístico, debe llevar título, entrada, cuerpo y remate, ¿ok? Estos son los elementos de un texto periodístico. Entonces, por ejemplo, un cuento, ¿alguien me puede decir qué elementos debería llevar un cuento? A ver, por acá. Fátima, ¿me podrías decir qué elementos lleva un cuento o una historia? Como estos que te puse aquí. Muy sencillo, está muy sencillo. Ok, bueno, vamos a darle a Fátima. Desarrollo, nudo y desenlace. Ajá, entonces, eso es lo que le da cabalidad al texto y que hace que esté completo. Ok, tenemos después la propiedad 4, que es coherencia, secuencia lógica y coherencia del texto, ¿no? Obviamente, un texto no va a empezar por la mitad, por el desarrollo, y se va a ir al final, y luego va a regresar al inicio, y luego se va a saltar otra historia. Debe llevar una secuencia lógica, ¿no? ¿Por qué están pasando los hechos? ¿Cuál es el orden, ¿no? En este caso, ¿por qué mataron al personaje principal? Que eso nunca pasa, pero ¿por qué un ejemplo, ¿no? ¿Por qué mataron a la mamá del personaje principal? Ah, porque no sé, ella era mala. ¿Por qué? Porque ella cometió algún acto ilícito, ¿no? Entonces vemos que siempre debe llevar un orden para que nosotros podamos entender un texto, ya sea un ensayo, ya sea un texto poético, un texto lírico, un texto periodístico o así, ¿va? Entonces, la coherencia es la secuencia lógica del texto, ¿no? Igual no puede ir en inglés y luego en español y luego en francés, entonces debe llevar coherencia, ¿no? Con el lenguaje que se está hablando en el texto. Luego tenemos la disposición espacial. La disposición espacial es la presentación gráfica del texto. Ahí es todo, vamos a decirlo así, la parte más estética, ¿no? Los márgenes, el interlineado, la justificación del texto, el formato del texto. Entonces, esto es básicamente toda la parte de que ya no es tanto como de redacción, más bien es de un formato que se le da al texto. Entonces, la disposición espacial es la presentación gráfica del texto, que ya pueden ser los bordes, el tipo de letra, el tamaño de la letra y así. Entonces, eso es la disposición espacial. Luego tenemos aquí un pequeño texto. Voy a leer el primer párrafo, después por acá, vamos a ver quién no ha participado. Jenny me va a ayudar con el segundo párrafo, con este de acá. Y con este último me va a ayudar Sebastián, ¿ok? Voy a empezar. Todo un movimiento intelectual, social, político revoluciona los últimos años de la década de los 60 y toda la década de los 70 en Estados Unidos.
cansadas de negociar con los hombres para lograr pequeñas cuotas de igualdad y medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales deciden que serán ellas las artífices, de su propio cambio. Su discurso sobre el género, la libertad sexual lo siento, mi gatita, y el patriarcado se convierte en la base teórica del movimiento de liberación de la mujer en Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y un largo etcétera. Ok. Jenny, el siguiente párrafo, por favor. Así, el feminismo es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977, con una enorme influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es "Lo personal es político", y sus principales obras de referencias son La política sexual de Kate Millett y La dialecta del sexo de Shulamit Firestone. Las radicales tomaron distancia de los movimientos de las izquierdas de los años 60, que vinculaba el feminismo con el social y la democracia para... Ya no veo, profe. Ok, dice, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo social y privado. Ok, y pasamos con Sebastián. Ok. El último párrafo, por favor. Sus argumentos defienden la operación de la mujer. Comienza en el propio hogar, ejercida por los padres, maridos, parejas a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproducida, el control del cuerpo o el trabajo doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad de la educación, las empresas o instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se desequilibran desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras hablaban de razas y las socialistas de clases, el feminismo radical opta por la casta sexual para explicar la estructura base del poder. Para muchas autoras como Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo. Muy bien, gracias. Ok, entonces, aquí básicamente el texto cumple con las propiedades. ¿Alguien me podría decir si cumple con las propiedades? Vamos a ver, Isa, ¿cumple con las propiedades? Por aquí Ani dice que sí. ¿Tú qué piensas? Yo digo que sí, porque tiene argumentos y tiene hechos que han pasado Ok, muy bien. y viene completo. Ok, perfecto. Ok, pues la respuesta es que sí, sí cumple con las propiedades del texto. Tiene una estructura. Vamos a empezar con la propiedad número 1. ¿Quién me puede decir la propiedad número 1 del texto? ¿No? Bueno, propósito, acuérdense. Propósito está cumpliendo con esta parte de propósito, está dando un mensaje sobre el feminismo, ¿no? Aquí podemos ver la portada que dice manifestación batucada. No veo bien acá que dice abajo, luego dice concentración, ¿no? Aquí está tratando de dar un mensaje sobre el feminismo, ¿no? Transmite un mensaje, exacto, el propósito, este es el propósito, ¿ok? Luego vemos que la segunda es la adecuación, ¿ok? Tiene ciertos elementos que nos permiten primero entender de dónde viene el feminismo y qué es lo que, vamos a decirlo así, qué es lo que nos da el feminismo como un movimiento que surge, bien lo dice el texto, en Estados Unidos, de liberación de la mujer, ¿ok? Entonces, si nos da primero el argumento de desde dónde surge,
nos da también otros datos que nos llevan a, por ejemplo, a autores. Y al final, pues nos habla de la parte del feminismo como movimiento, qué es y en qué se ha convertido, ¿ok? ¿A qué lleva el feminismo? ¿Ok? Entonces, este es un texto que sí cumple. Luego tenemos la cabalidad del texto, pues sí está completo. Si vemos que no, si le faltara una parte, tal vez no lo podríamos entender. Tal vez si le faltara la parte del medio, no lo podríamos entender, o la parte principal, ¿no? Entonces, un texto pues debe estar completo. Y finalmente, podemos encontrar, perdón, podemos encontrar que también tiene un espacio adecuado, por ejemplo, entre esta parte, entre esta parte, que esa es la última propiedad, ¿ok? Entonces vemos que pues, espérenme, déjenme paso aquí, la disposición espacial, la coherencia me faltaba. La coherencia, vemos que sí es coherente, que no está, por ejemplo, aquí escrito, no está escrito en chino, luego aquí está en inglés, luego no está en francés, ¿no? Entonces tiene una coherencia, tiene un orden lógico también, porque a través de que nosotros entendemos de dónde surge, podemos entender qué es el feminismo, ¿ok? Entonces, creo que es un texto que tiene coherencia. Para los que no lo leyeron, para los que lo escucharon, lo mismo, no pudieron entender el mensaje de qué estábamos hablando, porque pues tiene una coherencia. Y la disposición espacial pues es clara, o sea, no, por ejemplo, el texto está de lado y luego volteado de cabeza, ¿no? Tiene una buena disposición espacial. Entonces, estos son los elementos que tenemos por acá. Vamos a hacer ahora una actividad. Si se acuerdan, aquí al principio decía redacción, ahora dice redactando, ¿ok? Vamos a redactar, vamos a hacer una pequeña actividad en equipos, ¿ok? Para ello, pues vamos a dividirnos en equipos, aquí están las instrucciones. Vamos a redactar un texto con el tema que les toque por equipos, en el que deben cumplir, con las propiedades de un texto. Recuerden cuidar la ortografía, sintaxis y lectura. Lo expondrán en equipos y me mandarán evidencia en Classroom, ¿ok? Mientras ustedes trabajan, yo les voy a subir un apartado que dice actividad de redacción como tarea, y entonces ustedes van a poder entrar a Classroom y ahí van a poder checar el apartado, y solo un integrante del equipo me va a subir su evidencia de que trabajaron. Pueden hacerlo en Word, y el que esté escribiendo, por ejemplo, a uno le va a tocar escribir, a otro le va a tocar redactar, a otro le va a tocar, no sé. Entonces, al que esté escribiendo, puede presentarles pantalla en un documento en Word y rápido lo hacen, luego así mismo lo exponen. Les voy a dar chance de compartir pantalla o simplemente leerlo o subir la foto, puede ser. Yo les recomiendo que en Word, para que aquí mismo nos las presenten en equipos, ¿ok? Van a tener solamente 25 minutos. Tiene que ser un texto breve, nada más. Traten de no pasar la cuartilla. Yo creo que con una cuartilla, media cuartilla está bien. Van a ser, ahorita vamos a ver cuántos equipos nos arroja esta cosa, para que puedan de esta manera saber cuántos van a trabajar, ¿ok? Y muy bien, vamos a salirnos de aquí. Vamos a pausar el compartir pantalla. Ok, entonces déjenme